Bien, bien, gracias a Dios. Estaba yo scrolleando aquí en TikTok y me topé con su video y me uní para ver, para escuchar un poco. Se me hizo interesante el tema del que estaban hablando y pues quería yo también afirmar dos, tres cosas. Adelante. No, no, o sea, en mí, o sea, escuchando sus conclusiones. Ok, ok, está bien, perfecto, excelente. ¿Querés hacer algún aporte o pregunta o qué es lo que... Bueno, pues igual, o sea, me pareció interesante el hecho de que, pues, creo que yo pienso que sí es posible guardar la ley por amor, ¿no? Como lo venían diciendo. Entonces, porque muchas veces, bueno, cuando llegas a entender realmente el amor que se te fue dado o que se te es dado, pues no puedes responder de otra manera más que con un amor igual, de igual manera. Entonces, muchas veces por amor estás muy al pendiente. Por ejemplo, vamos a suponer en la familia con tus hijos, por amor a tus hijos estás al pendiente de ellos, de las cosas que necesitan. Ellos no necesitan pedirte nada. Tú estás pendiente de las cosas que ellos requieren. Muchas veces cuando son bebés ni siquiera piden las cosas y tú le compras los pañales, tú compras su leche, tú los alimentas, tú los cuidas, tú los llevas al doctor si se enferman, o sea, no tienen que pedirte nada. Entonces muchas veces nosotros también cuando todo ese amor tú lo sabes aplicar en tus hijos, pues te es recíproco. De igual manera siento yo que con Dios pasa lo mismo, cuando tú logras entender el amor que tiene hacia nosotros, pues el amor que Él puso en nosotros mismos es el que le damos a Él, es el amor que Él mismo nos ha dado. Entonces yo pienso que por amor cuidas tus pasos, cuidas tu camino, cuidas tu alrededor, tratas de estar pendiente en todo para que no pase una falla. Digo, no digo que estemos exentos a caer, claro que sí vamos a caer, pero inmediatamente pues entender el arrepentimiento nuevamente y volver a caminar con Él sin problema. Claro, es que Wow. evidentemente para muchas personas es un tema que bastante ruidoso, ¿no? Esto de la ley es imposible de guardar a manera de pregunta, porque ellos lo hacen como una afirmación, ellos lo hacen como una afirmación, pero Sí, cuando se claro, hace igual como pregunta, están pensando que hablamos de seres humanos perfectos, de seres humanos que no pecan, y ese es el meollo del asunto aquí. Entonces no sí estoy hablando de eso. ok. Sí, aquí bueno, lo interesante de todos estos temas, pues es que uno debe de entender que vamos a tratar nosotros, o sea, vamos a tratar porque lamentablemente estamos en un cuerpo pecaminoso, o sea, nosotros vivimos en la carne y eso es algo que no vamos a poder evitar mientras sigamos viviendo aquí, pero también nosotros entendemos que nos tenemos o sea, mucha gente cree que cuando ya cae o peca, empieza a pecar deliberadamente, creyendo que ya no va a haber un perdón hacia ellos. Y por lo que yo pienso que deben de entender es que no es así, sino que podemos caer y en cuanto tú entiendas que estuviste mal y te arrepientas, tú vuelves a estar en el camino de Dios. Tú vuelves a estar en su caminar, porque pues así es el amor de Dios, o sea, Él por amor nos da esa oportunidad nuevamente, pero que no caigamos en la práctica, que entendamos que lo que hicimos estuvo mal y apartarnos inmediatamente, reconociendo lo que hicimos. Pero si no reconocemos lo que estamos mal o en qué estamos mal, pues cómo vamos a poder llegar a ese arrepentimiento. Amén, amén. Conocimiento del pecado es a través de la ley, ¿verdad? Sí, viene a mi mente eso. Conocer el pecado es a través de la ley. Exactamente, la palabra de Dios que conocemos todos, que es la ley, es la que nos va a nosotros escudriñar, es como un espejo donde nosotros vamos a vernos reflejados en qué puntos estamos mal y en qué puntos pues estamos bien, primero Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo Ajá. que muchas veces nosotros tenemos que ver
la palabra así, como un espejo. Hay muchas historias, hay muchos ejemplos que Dios nos pone en la palabra para que nosotros entendamos que no es imposible, que sí se puede, pero de la mano de Él. Amén. Es como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es la ley es un ayo que me indica qué es lo que estoy haciendo mal para rectificar mi camino. Es como un espejo, tal como usted lo dijo, ¿verdad? Eso es un espejo. Sí, pues Claro. gracias a Dios igual que me Hay un permite... punto ahí, muchachos, hay un punto ahí. Que Pablo dice que ya no estamos bajo ayo. Bajo ayo es, ¿verdad? Sí, pero este ayo es un tutor, es un maestro. Pablo le está ya, porque de hecho en griego la palabra es maestro o tutor, que dice que cuida de los niños. La ley... Sí, ahí viene, perdón, ahí viene la tutoría que la ley civil dice, porque acuérdese que nuestro derecho civil viene de Roma. Todo es ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Pablo dice que ya no estamos bajo ayo? Algunos lo interpretan como que ya no estamos bajo la ley, pero es todo lo contrario. Porque si la ley fue un tutor, cuando la ley deja de ser un tutor, eso implica que nosotros ya conocemos todo lo que nos enseñó. Indiscutiblemente lo vamos a tener que poner en práctica. Yo cuando salí de la universidad, lo que hice fue poner en práctica. No fue que simplemente tuve el tutor universitario y ya luego de eso me olvidé. Para nada. Entonces Pablo no está abrogando la ley en ese pasaje tampoco, ¿no? Solo para eso lo citan. Solo para eso lo citan. Por último... Pero es una mala interpretación. Es una malísima interpretación, realmente. Sí, muchas veces, como decía un pastor, el texto sin contexto genera pretextos. Pretexto, correcto. Y correcto. Vamos a ir terminando. Solo por eso dejé subir a la otra persona que estaba por ahí esperando. Yeshua Yahvé dice, cuéntanos. Hola mi hermano, Adolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo sí lo conozco a usted, mi hermano Adolfo, y muchas veces hemos conversado y hemos coincidido en algunos temas, pero en uno que es un tema que me parece relevante por el tema de que este tema tiene que circundar todas las doctrinas de las cuales estamos tratando, ¿no? Sea Shabbat, sea la ley, sea la doctrina del infierno, de la inmortalidad del alma, cual sea. Yo creo que esto es como que lo circunda, ¿ya? Mire, hermano Adolfo, la pregunta es, usted lo he escuchado comentar con respecto a este tema de la Trinidad, y usted asevera que Perdón, prenda su micrófono, mi hermano Yeshua. mire, ¿me escuchó alguna parte o no me escuchó nada? Sí, solo lo último. Me habló de la Brit Milá. Claro, sí, el tema es de que usted había comentado en sus lives de que usted era trinitario y de que la Biblia tiene esa postura trinitaria. ¿Eso es así? ¿Y cuál sería, por ejemplo, su visión con respecto? O sea, ¿cómo usted presentaría la Trinidad en la Biblia? Bueno, ya que lo pregunta, precisamente estoy escribiendo un libro que se llama El Dios Tripersonal. Y la Trinidad es un concepto que hace distinción de personas en Dios. Esta distinción, en este caso, es tripersonal. Dios no es una persona solitaria en la eternidad, sino que es más de una persona. Todo
todo lo que estoy haciendo yo ahorita, escribiendo, tanto Torah Eterna como los libros del Shabbat, como la Trinidad, están fundamentados en los atributos de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿Dios es amor? Correcto. Correcto. Cuando uno ama, ¿puede amar estando solo? ¿O el amar es un verbo que solamente se puede hacer si hay otra persona a la que le puedo brindar ese amor? Y es así mismo, pues. O sea, solamente uno ama cuando está alguien. O sea, uno sabe que ama cuando hay alguien a quien puedes amar. O sea, es así. Sí, es una cosa es el amor y otra cosa es el amar. El amor propio es amarme a mí mismo, pero hay un problema. El amarme a mí mismo no me hace feliz. Evidentemente nos amamos, pero si nos amamos solo a nosotros mismos, primero sería narcisismo, pero segundo, no somos felices. Nosotros somos felices, y ustedes lo saben mejor que yo, cuando brindamos amor. El amar a los hijos, el amar a los padres, el amar a Dios, el amar al prójimo. Eso es lo que a nosotros nos hace felices. El amarnos a nosotros mismos, no. La Trinidad como concepto es complejo, pero yo en mis libros no abordo solo el tema de es que lo que pasa, que el Nuevo Testamento, no. Yo vengo desde el Antiguo Testamento planteando la idea y demostrando que evidentemente es mucho más plausible que Dios sea dos o más a que sea una sola persona, como el tema de los unicitarios, ¿no? Entonces voy a presentar el libro cuando lo termine, y si alguien quiere debatir el tema también lo podemos hacer. El asunto es que tenemos que partir primordialmente de los atributos divinos. En el Antiguo Testamento, en Isaías 48, Isaías 53, Isaías 43, tenemos referencias de que hay un Yod Hei Bab Hei que envía a otro, y este Yod Hei Bab Hei y su espíritu envían a otro, pero después vemos que el que viene es Yod Hei Bab Hei. Entonces la Trinidad es esta distinción de personas que son Dios. La Trinidad no es una trideidad para nada, sino Trinidad, o es tres personas en el único Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos varias referencias. En el Nuevo Testamento ya vemos una participación más textual, el Padre hablando con el Hijo, que es Dios, el Hijo, que es Dios, hablando con el Padre, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es igual que ellos y que tiene una personalidad, y la personalidad es distintiva de las personas únicamente, porque mi computadora para nada tiene personalidad, mi mesa para nada tiene personalidad, mi micrófono para nada tiene personalidad, y así. Para mí, como teólogo, que guardo el día de reposo, las fiestas, pensarán que son raíces hebreas, pero no. Yo no soy denominacional, yo no soy adventista, no soy wesleyano, no soy calvinista, ni arminiano, ni bautista. No, yo simplemente escribo, investigo y listo. Hermano Adolfo, pero mire, me parece, o sea, esa aserción que usted acaba de hacer me parece incongruente, o sea, es algo en lo cual no puedo estar de acuerdo con usted, como tampoco estoy de acuerdo con usted en el tema de la Trinidad que usted presenta, porque si el Salvador mismo vino, primeramente envió a Moisés y constituyó un pueblo, que era el pueblo de Israel. Posteriormente viene y él mismo constituye un pueblo, y un pueblo que se iba a encargar de presentar el reino de los cielos, que tenía que ser estos apóstoles que iban, y a ellos se les llamó posteriormente cristianos, ¿no? Entonces, si usted dice que no representa, que no pertenece a nada, entonces usted está evitando pertenecer a quien sí, o sea, ha dado el límite de quienes pueden pertenecer al reino de los cielos y a su pueblo. Ahora, por otro lado, el tema de la Trinidad, el Salvador mismo... No, vayamos despacio.
Te entendí que no fue Dios el que vino. Te entendí. No. Primero le hablé sobre el tema de que usted dice que no pertenece a una religión. Pues claro, O sea, yo pertenezco al pueblo de Dios y eso no es una religión. Claro. No, ¿Ok? es que Eso todos dejémoslo aquellos claro, que- pero no importa. Ahora, Ajá. es que casi no, regularmente no entiendo mal, pero posiblemente, porque tampoco, evidentemente nadie es perfecto, me equivoco también, pero me quedó la duda. ¿Yeshua es Dios? Claro, de todas maneras. ¿Y por él qué la llega a duda? ¿no? Porque si a mí me ¿Cómo preguntas, así? ¿Yeshua es Dios? Te digo, sí. Y cuando te pregunté dijiste, sí. No, ¿Qué es eso? claro. Sí. No te ¿Pero es preocupes Dios de o no eso es porque Dios? es Dios. Él Es Dios. Claro, Pero claro que sí. el Padre entonces es el mismo Hijo. No, mira, él mismo lo explica. Mira, te leo un texto. Mira, él mismo lo explica y dice así. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, otra vez. ¿Jesucristo es Dios? Claro, es Dios, sí. Pero no es el Dios verdadero, ¿verdad? No es, o sea, el único Dios verdadero, él mismo lo está relatando ahí, es el Padre. Pero, Es que pero entonces Dios no a te él le ha entendí dado la mal. posibilidad. No, es muy difícil que me mareen. No te entendí mal. Tú sos testigo de Jehová. No te quiero marear. No soy testigo de Jehová. Jesucristo no es el Dios verdadero. No, o sea, Jesucristo ¿Qué Dios es es? Dios. ¿Qué Dios es? Pero mira, el texto te está diciendo claro, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, se está dirigiendo al Padre porque Él está levantando las manos al cielo y los ojos al cielo. Y está diciendo Pero el Hijo, siendo que no es el Dios verdadero, ¿me podrías decir qué Dios es? que es el Hijo de Dios. Que no es Dios. Mira, si tú tienes un hijo por heredad, tu hijo humano llega a ser humano. Entonces, no puede Ok, haber una sé diferencia. claro, no te escondas. Me molesta la gente que se esconde. ¿Jesucristo es No me Dios o escondas. no? Es Dios. ¿Cómo puede ser Dios siendo que no es el Dios verdadero? Eso no tiene sentido. Claro, pero mira, esto No, por ejemplo, tú respóndeme. lo puedes leer en Hebreos ¿Cuál es tu 1:8. religión? ¿Cuál es tu denominación? ¿Por qué tendría que ser importante la religión si estamos hablando? ¿Sos testigo de Jehová? ¿Sos raíces hebreas? ¿Guardas el día de reposo? Adolfo, te estoy desconociendo porque tú no eres así, tú eres una persona muy calmada y sabes tratar estos temas. Estoy O sea, calmado, no creo solo que te estoy preguntando que qué denominación eres. No te recuerdo, me decís que me conoces, pero sinceramente acá yo no veo la foto, entonces no sé quién eres. No, es que estoy en el grupo también, el grupo de WhatsApp que has armado. Sí, estaba al tanto de los. No es para debatir, te cuento. Es para aprender. No, Ahora, sí, no. vayamos por partes entonces, Sí. vayamos por partes. ¿Sí? Claro. Me dijiste que según el texto dice que el Padre es el único Dios verdadero. Claro, Cristo Ok, mismo lo dice. Espérate, hermano, relájate. El texto dice que el único Dios verdadero es el Padre, ¿verdad? Afirmativo. Y por eso el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo no es el único Dios verdadero, ¿verdad? Lo correcto. Ok, vamos allá. Primera de Juan 4:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado 4:20. entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y se acabó tu religión aquí. O sea, pero estás en el 5:20, ¿verdad? De Primera de Juan, no estás en el 4:20. Estoy en el 5:20. Ya me dijiste 4:20, ya, pero mira. Estoy en el 5:20. Mira, voy a utilizar tu misma técnica. Espérame, relájate. ¿En qué quedamos? Ya, por eso. El Padre es el único Dios verdadero. Sí. ¿Y el Hijo no? ¿O ambos son el único Dios verdadero? No. Mira, por eso, permíteme. Respóndeme sí o no. ¿Qué quieres que te responda? La pregunta que te hice. Te dije, mira, el Padre es el único Dios verdadero. Cristo no es el único Dios verdadero. Pero acabamos de leer que es el único Dios verdadero. Por eso, mira, leamos el texto. Leámoslo con calma, como tú lo haces. Mira, dice así. Pero sabemos, mira, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Jesucristo está viniendo a darnos entendimiento del que es verdadero. Claro. Continúo. Dice, y estamos en el verdadero. Cuando dice estamos en el verdadero, ¿de quién nos dio conocimiento Cristo? Del verdadero. Lee más adelante. Pues y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En el único Dios verdadero. Ahora sigue, continúa, dice. Y dice, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Te pregunto otra vez. Por eso, mira, escúchame. Espérame. Me trajiste un texto explícito que dice que el verdadero Dios es el Padre. Yo te estoy dando un texto explícito donde dice que el verdadero Dios es el Hijo. Pregunta, según estos dos textos, ¿quiénes son el verdadero Dios? ¿El Padre y el Hijo o solo el Padre? Dice aquí, el único Dios verdadero es una pregunta cerrada. Ya leímos los textos. Los dos tienen la misma naturaleza explícita. Claro, estás repitiendo la pregunta. Según los dos textos, ¿quiénes son el verdadero Dios? ¿El Hijo y el Padre o solo el Padre? Según San Juan 5:20, el único Dios verdadero es el Padre. ¿Y según 1 Juan 5:20? Por eso, 1 Juan 5:20 dice que el único Dios verdadero es el Padre. Ok, te cuidas, mi hermano. Si no se convence de esa manera, no hay forma. Gracias, mi hermanito, te cuidas mucho. Adelante, José Luis, contame. Hermanos, que Dios los bendiga, que siga bendiciendo esta plática y tema. Saludos desde México a todos. Que la sigan pasando bien. Me despido, me retiro. Hoy vamos a estar en contacto. Voy a estar al pendiente de sus videos ahora. Ok, te cuidas mucho. Vamos a ir terminando así breves, mis hermanos. El caso es, José Luis, ¿estás ahí? Sí, amén, hermano, amén. Bendiciones. Estaba escuchando el tema, muy interesante el tema. Este tema acerca de la divinidad de Yeshua es un tema bastante complejo. Yo lo siento complejo, ¿verdad? Complejo, y es un problema a debatir que yo pienso de que ya tiene siglos de debate, incluso del concilio de Nicea, del concilio en el 381, donde se estableció el término Trinidad, en el concilio de Constantinopla, y a través de los siglos se ve y sigue siempre ese debate sobre la divinidad de Yeshua, que nunca se llegó a ningún término. ¿Es Dios o no es Dios? O el término de divinidad. Es un tema bastante complejo, un tema muy, muy, muy complejo. Yo creo en Él, ¿verdad? Yo creo en Yeshua como mi Mesías, yo creo en Jesús como el Mesías, como mi Salvador.
Pero hay muchas interrogantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:15, en Deuteronomio 18, Moisés dice: un profeta como yo, el Señor le levantará en medio de ustedes. Porque en el concepto hebreo, no necesariamente el Mesías tiene que ser Dios. Ese es el concepto judaico del tema, pero no es lo que dice la Biblia. Sí, porque en el concepto hebreo ha habido muchos Mesías. Por lo menos Adán era Mesías y no era Dios. Moisés era Mesías, Moisés fue el Mesías para el pueblo de Israel, era el ungido y no era Dios. O sea, se utiliza este término, pues. Yo creo en Jesús como mi Salvador y yo sé que Jesús es Dios, ¿va? Pero hay muchos pasajes bíblicos en la ley en Isaías donde, ¿qué piensas tú sobre el monoteísmo del pueblo hebreo? Es que el monoteísmo del pueblo hebreo nunca fue un monoteísmo rígido en el sentido unitario. Porque la palabra Elohim significa dioses y en hebreo existe la palabra Dios. Dios. ¿Sí? Se dice él o se dice Eloi. Como la oración judía, la oración que practican en el pueblo de Israel, Deuteronomio 6:4, que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, pero ahí aparece la palabra el Señor, nuestros dioses o nuestros dioses. Es interesante cómo es que en hebreo existe la palabra Dios en singular y realmente aparece en plural la mayoría de las veces. Sí. Pero no es solo eso, porque nosotros tenemos que ver los atributos divinos para saber que no puede ser una sola persona Dios. Una sola persona, según los atributos, es imposible para Dios. Yo tengo entendido de que en la ley de Moisés dice: en boca de 2 o 3 testigos expóngase toda verdad. En boca de un solo testigo no ha de morir el que tenga que morir, sino en boca de 2. Buenísimo. Ese punto yo lo abordo en el libro de El Dios Tripersonal. Porque la misma ley de Moisés, que es la ley de Dios, implica que tienen que haber testigos. Sí. Y eso que dijiste, lástima que no lo dijiste antes porque si no te habría citado, pero precisamente estos testigos tienen que estar desde la eternidad para poder hacer o crear y luego en la creación para poder juzgar y así. Por eso es que el bautismo tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Porque son 3 testigos. Tiene que ser así. No entiendo por qué las personas o los apostólicos bautizan solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso a Jesús le decían: tu testimonio no es verdadero porque tú das testimonio de ti mismo. Y él dijo: no, hay otro que da testimonio de mí también. Este es el Padre que me envió y yo hablo de tales cosas que yo he escuchado hablar de él. Amén. O sea que basándose el concepto hebreo que dice que en boca de 2 o 3 testigos expóngase toda verdad. O sea, Dios usa ese mismo término, pues. Ese mismo término Dios, lo utiliza él. Sí. Dios se somete a su propia ley. Se somete a su propia ley, correcto. Él se somete a su propia ley, no sometido como el hombre, sí, sino sometido por su propia naturaleza. Le es imposible no estar en su misma ley, ¿se entiende? Porque o para que el hombre él es la ley. La ley es una persona, básicamente, o en este caso 3 personas más específicamente. Entonces, para ir terminando contigo y cerrando con los demás porque ya me quiero ir, el caso es que les puedo decir que el Dios unicitario no existe. Por eso es que cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, hay muchas personas que piensan y creen de que Yeshua lo que estaba haciendo era perdonándola del pecado, pero no. Yeshua lo que está haciendo ahí es prácticamente no quebrantando la Torá, porque la Torá dice: en boca de 2 o 3 testigos expóngase toda verdad. Y ahí llevaron solo el caso de la mujer, pero no llevaron al adúltero. No llevaron al hombre.
No lo llevaron al hombre. No podía Faltaba hacerse el otro juicio de testigo. esa manera. No podían hacer. No es que la estaba perdonando Jesús, simplemente que no podía aplicársele la ley de Moisés o la Torá porque hacía falta el otro testigo. Amén. Y como los que lo estaban, y otra cosa, como los jueces que la estaban juzgando fueron injustos, Fueron injustos. ya no podían juzgarla porque la ley dice que el juez tiene que ser justo. Sí. Como ellos estaban siendo injustos, ellos perdonaron al adúltero, pero no a la adúltera. Jesucristo perdona a la adúltera porque ellos perdonaron al adúltero. ¿Se entiende? Sí, O sí, sea, pero por un caso de injusticia, sí. y fue justo, por eso no pudieron decirle nada. Sí. Pero Por eso precisamente, porque ellos al perdonar al adúltero, estaban obligados a perdonar a la adúltera, mi hermano. Entonces, utilizan ese pasaje para decir que la ley fue abolida, que fue quebrantada o cualquier cosa sin conocer la ley. Ese es el problema que hay, no conocen la ley. sí. Y no conocen el trasfondo histórico de la ley. Pero no se le aplicó, no se le pudo aplicar la ley mosaica ahí porque faltaba el otro testigo. Porque la Torá dice que los dos que cometen el adulterio, tanto el hombre como la mujer, deben ser muertos los dos. Los dos. Muy interesante. Y fíjate algo. El tema de los testigos, yo lo desarrollo. Que por cierto, si no te has unido al grupo, deberías de unirte. Bueno, yo te invito, ¿no? No, yo estaba esperando la invitación suya, pero no me llegó. Yo pensé que me iba a invitar o me iba a mandar la conexión al WhatsApp. Ay, mi hermano, ¿me podrías escribir otra vez? Se me fue por ahí la... Por favor, escríbeme. Está bien. Ahí se van a dar cuenta de esto. Y tomen en cuenta la palabra que dice, en boca de 2 o 3. Tomen en cuenta eso, porque la palabra 3 también es muy importante en las escrituras. Entonces, solo para ir cerrando, mis hermanos, porque ya te agradezco mucho, José, por haber subido. Gracias por estar aquí. Vamos a ir ir bajando. Antes de ir. Shalom, hermano. Shalom, le da permiso al otro hermano que hablen ahí. Shalom, hermano. Bendiciones. Bendiciones, querido José. Te cuidas. Bien, está acá mi querido Daniel. Contame, Daniel, y luego le toca a Alonso. ¿No me escuchas a mí, hermano? Sí te escucho, pero no te entiendo. Ponelo a 0.75. Te voy a traducir. Era para ayudar al hermano que entró anteriormente. No íbamos a entrar en este tema, pero yo sé que tienes hambre, pero quisiera que yo no puedo leer el texto. Quería para que se le quedara, porque yo sé que debe estar por ahí. Isaías capítulo 6. Vamos a hacer una exégesis correcta sobre la cuestión esta. Y solo es mi intervención y ya dejo pasar al otro caballero. Sí, yo sé que tus intervenciones son cortitas y concisas. ¿Cuál sería 6 qué? Isaías 6, del 1 a aproximadamente hasta el 9. Por paciencia. Ok, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yod-Hei Bab-Hei de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Será por ahí? Sí, hasta el 9, por favor. Ok. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay, Señor mío, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yod-Hei Bab-Hei de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces Sí, señor. respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por Ok, cierto, mas no comprendáis. ok, si analizamos ese texto, Isaías dice, vi a Jehová de los ejércitos, ahí de mí. Luego Jehová dice, ¿quién irá por nosotros? Ahora buscamos San Juan capítulo 12, por favor. Ya cuando tengas el 12, lee del 38 al 41. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí es. Es del 38 al 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ok. Ya entendiste el exégesis, ¿no? Ya. Isaías vio su gloria. ¿De quién está hablando Juan aquí? De Cristo. Está haciendo alusión a la profecía de Isaías 6. Y dice Isaías que vio a Jehová de los ejércitos. Si partimos de la premisa que el Padre no lo ha visto nadie jamás y que habita en luz inaccesible, ¿a quién vio? ¿Cómo es posible que tú me digas que Cristo no es Dios? Y muchos más. Tengo a Jehová derramando fuego de azufre de parte de Jehová y muchos más. Solamente para hacer una exégesis correcta de los textos y de la profecía. La cuestión está allí, escudriñar. Gracias. Mi hermano, deme participación a mí rapidito, porque no es mucho el tiempo con el que cuento. Buenas noches a todos, saludos. Compañero, yo no sabía que tú eras teólogo, tú eres licenciado en teología, por eso te traté suavemente la última vez que tuvimos un debate del antinomianismo. Lo que el compañero ahorita aquí acaba de decir, bueno, el que no tenga estudios teológicos no va a comprender, pero tú sí vas a comprender. Cuando tú defiendes y tú dices, tú sabes muy bien que en el judaísmo siempre fue politeísta y que siempre hubo un Dios binario, que el Dios de la Inso y el Dios de la Merkabah. Se trata con el Dios del tetragramatón. Cuando a lo largo de la historia, en los relatos bíblicos, tú sabes muy bien que el relato del Edén, el relato de Moisés, las leyes que están dentro de la Torá fueron copias del Gilgamesh, copias de Egipto, copias babilónicas, que No, se eso es metieron totalmente dentro. falso. No, no es falso. Si tú Totalmente estudiaste falso teología, porque, totalmente en la falso. teología sistemática, escúchame, en la teología sistemática tú tuviste que ver teología crítica y Sí, te pero tienen que... déjame argumentar, porque tú argumentaste ya. Ya va, dame un segundo, porque la última vez no me dejaste ni hablar. Bien. El asunto es que esa copia de Gilgamesh, copia de la ley, es totalmente falsa. Porque entonces el fundamento de la ley serían estas tribus, estos pueblos paganos, y Dios les estaría copiando a ellos. Por lo tanto, esa es una falacia, realmente no tiene ni pie ni cabeza, así que no tiene sentido, ¿no? Para nada. Entonces, no hace falta perder el tiempo con esta persona, simplemente, ¿no? Porque la ley no está fundamentada en los atributos humanos. Porque si estuviera fundamentada en los atributos humanos, entonces la ley no sería contraria al ser humano. Y el pecado no sería pecado, sino sería conforme a la ley. Esta gente piensa que puede entrar aquí a gritar y que me trató suave, ni siquiera lo recuerdo, la verdad, sinceramente. Y piensa que puede venir a imponer sus ideologías absurdas y baratas que no son teología. Él habla de teología sistemática. La teología sistemática no trata de que la ley proviene de otros pueblos. ¿Sí? Así de simple. Entonces no me vengan aquí con la faramaya de llevársela de teólogo, porque este señor no es teólogo de nada, no tiene teología de nada. Lo que está haciendo es simplemente traer acá una falacia. Pero bueno,
Se